en el marco del dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el cual se resuelve la exclusión del diputado nacional Julio De Vido, y en el derecho a su defensa, tiene la palabra el mismo diputado. Gracias, presidente. En primer lugar, voy a solicitar que se incluya como parte de mi discurso la nota que he presentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no fue respondida, y que quede como parte de mi alocución. En segundo lugar, decir que no vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no le hallo legitimidad a quienes me imputan o no hallo legitimidad en el método que utilizaron para imputarme, dado que es claramente violatorio, como explicó muy bien la diputada Diana Conti y también Remo Carlotto, del artículo 66 de la Constitución. Quiero decir que voy a ser muy breve, presidente, en mi exposición, y debo necesariamente referirme a mi trayectoria, que es lo que está en juego hoy aquí, porque es por ella que hoy un grupo de legisladores pretende arrebatarme la banca que legítimamente me dio el pueblo de la provincia de Buenos Aires a través de su voto. Ese voto no fue de confianza para probar que tal era como legislador, como ocurre en muchos casos, o por evidencia partidaria, como pasa muchas veces. Este voto hace a una parte concreta de mi vida política que tiene 30 años de duración. No voy a aburrirlos con mis años de militancia o de gestión pública, solo trataré de hablar o de referirme a los 12 últimos años, que son todavía hoy, a 19 meses de este gobierno, la gran excusa para el no hacer de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o el hacer daño a lo público de la mano de legisladores que son hoy los que me señalan con un dedo acusador cargado de una vergonzosa moralidad oportunista. Para los que han inventado argumentaciones y encuadres, como decía anteriormente, constitucionalmente existentes, buscando destituirme de mi banca, pero que en estos momentos tremendos que está pasando en nuestro país. Esta mañana vimos cómo eran apaleados trabajadores de PepsiCo aquí en la puerta del Congreso sin más. Son incapaces de una autocrítica seria sobre la función que les compete y fundamentalmente sobre la realidad actual de la Argentina. También, ¿por qué no decirlo?, soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del arte de ganar, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Ese plan de destrucción con el que nos persiguen y me persiguen, sería de mucha vanidad pensar que está solo articulado en mi contra. Lo está circunstancialmente porque soy quien por más tiempo y desde antes he acompañado a Néstor Kirchner y al proyecto político al que pertenezco, un modelo nacional que está en las antípodas de este modelo liberal, conservador, expoliador de todas las libertades y genocida de todos los derechos de los argentinos. Buscan destituirme y destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Sepan que la forma en que están siendo planteados y llevados a la justicia esos temas tienen la misma liviandad con la que se discutió en estos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales el encuadre legal de mi destitución. Nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista, sin acuerdo siquiera entre ustedes mismos, violentando gravemente la Constitución Nacional y la institucionalidad, solo buscando las mayorías necesarias para llevar ante una instrucción precisa que les dio el PEN, echarme de mi banca en ocasión de esta campaña electoral. Alineados con el presidente Macri, el mismo que días atrás advertía a los jueces federales que tengan cuidado, que actuando de determinada manera no representa la voluntad del pueblo y que si no actúan de otra manera serán reemplazados por otros con el corifeo de su ministro de Justicia. Usando a una legisladora de vocera de esta amenaza, una legisladora que jocosamente en este mismo recinto preguntaba si yo iría a declarar o me matarían antes. Palabras lamentables que escucharon mis amigos
mis hijos, mis nietos y mis bisnietos que gracias a Dios tengo. No tengo dudas que las acciones en la justicia que muchos de ustedes de espaldas al recinto han armado e impulsan en tándem con los poderes mediáticos van a servir para aclarar el sentido y la razón de cada una de mis acciones como ministro y van a servir para confirmar su acierto y validez. Estoy seguro de eso porque creo en la justicia y siempre actué de la mano de la ley. A los que cansan con el discurso que han instalado en los diarios y en sede judicial sobre que Debido no podía no saber, que Debido no hizo nada para evitar, o Debido es el responsable político y debe ser condenado por ello, o que es lo peor y más mendaz y ha sido escrito en fallos judiciales. Debido jamás delegó sus funciones y jamás dejó de controlar. Quiero aclararle que soy responsable de todo lo que hicimos durante estos años, de todo lo que proyectamos y construimos para la Argentina, con los presidentes que me designaron, con los gobernadores y con los intendentes que me acompañaron, con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes. Quiero decirle, señor presidente, que ese es el motivo por el que fui votado para representar al pueblo de Buenos Aires. Cuando por decreto 1283, de 24 de marzo del 2003, se me designa ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fue para llevar adelante el plan de gobierno de Néstor Kirchner. Fue para utilizar racionalmente los escasos recursos públicos con que contábamos. Habían sido exaccionados los ahorros de la gente en este país. Había 14 cuasimonedas. Fue para hablar de un reordenamiento estratégico que permitiera controlar las metas políticas diagramadas en nuestro programa que fue explicado año a año en este mismo recinto y aprobado, con políticas activas desde el Estado que buscaban fundamentalmente dos cosas: corregir las asimetrías regionales y terminar con la desigualdad de las personas. Para eso sirve la planificación, mal que les pesa mucho, para dar precisión a las metas de gobierno fijadas y que la inversión pública materialice la especificidad de los cometidos políticos. Se le asignaron al Ministerio a mi cargo las áreas de energía y comunicaciones, lo ateniente a obras públicas, explotación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, la actividad vial, el desarrollo urbano, la vivienda, la energía nuclear, el sector minero y el transporte, este último escindido en el año 2012. Me tocó durante 12 años siguientes, primero con Néstor y luego con Cristina, trabajar junto a ellos y a todo un equipo de gobierno, planificar la inversión pública para un desarrollo geográfico regional equilibrado que consolidara un federalismo auténtico. Muchos de ustedes, muchos de los pueblos que ustedes representan recibieron el fruto de esa planificación, en la que se respetó la estrategia de desarrollo regional que planteaba desde el interior cada provincia argentina. En ese camino ejecuté planes, programas y proyectos en cada una de las provincias con la gradualidad y la coherencia de inversión que me permitieron las leyes anuales de presupuesto y las políticas que impulsaban los presidentes. Así intervine en la elaboración de todas las políticas para el desarrollo de la región, de cada región del país, de cada rincón del país. Ejecución en coordinación con todas las áreas de gobierno, nacional, provincial y municipal, de todas y cada una de las políticas ejecutadas del Ministerio de Planificación y sobre distintos tipos de obras y infraestructura de base. Me tocó elaborar políticas y normas de regulación de los servicios públicos, sobre las que este Congreso Nacional debía ejercer el seguimiento a través de la Comisión Especial, me refiero a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, y a las comisiones bicamerales de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, a las que año a año hemos nutrido de información y a las que se han aportado las justificaciones, los números y los porqués de las tarifas y subsidios otorgados en el marco de la emergencia económica y social, aún vigente en la Argentina. Tarifas y subsidios que hoy han sido liberados en beneficio de las empresas prestadoras, integradas total o parcialmente por fondos de inversión o empresas offshore. Porque, señor presidente, el nuestro debe ser de los pocos países del mundo donde la ignorancia de las leyes de los jueces y legisladores pareciera justificarse. Promoví, desarrollé y ejecuté con los equipos del Ministerio, la Secretaría bajo mi dependencia jerárquica y las empresas estatales toda la investigación y el desarrollo tecnológico. Y llevé adelante grandes obras de energía, el desarrollo de radares, la puesta en órbita de satélites, que han sido modelo de investigación y desarrollo tecnológico, aplicado, y un nicho de negocio demandado por distintos países,
Esto lo pudimos hacer porque recuperamos para los argentinos el espectro radioeléctrico, que cuidado, que había sido privatizado en la década de los 90 y solamente Gabón y Burkina Faso eran los dos países que lo tenían privatizados y que hoy se busca retomar de espaldas a este Parlamento. Me tocó el momento político mundial del desarrollo sostenible y equilibrado, con el necesario crecimiento industrial de la Argentina. Desde ahí el relevamiento, conservación, recuperación y defensa de los recursos naturales, la elaboración, ejecución y control de las políticas mineras de la nación, priorizando el uso racional y el desarrollo de los recursos geológicos mineros, aplicando los criterios de sustentabilidad social y ambiental y procurando equilibrio entre los objetos de rentabilidad y el crecimiento económico de las empresas y los objetivos sociales, la universalización de los servicios, el desarrollo local, las empresas locales, las pymes locales, cohesión social de cada localización o emprendimiento en diálogo con los actores involucrados. He tenido que elaborar y ejecutar junto con mi equipo y con las directivas de los presidentes de la Política Nacional de Transporte Aéreo, Fluvial, Marítimo y Terrestre, así como su regulación y coordinación. Ha sido tarea del Ministerio a mi cargo intervenir en la recuperación de la aerolínea de bandera, de Aerolíneas Argentinas, y en su instrumentación normativa, la Ley 26466, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas, y de sus empresas controladas. Hoy, con un fallo adverso en el CIADI y envuelta en otro conflicto de intereses de los funcionarios del actual gobierno, que hacen de la puerta giratoria una práctica política habitual. Ha sido tarea específica del Ministerio a mi cargo intervenir en la compatibilización de la navegabilidad de los cursos de agua, con su aprovechamiento como fuente de energía, respetando a las provincias como titulares de sus recursos naturales como manda la Constitución argentina. De acuerdo a nuestra plataforma de gobierno y la tarea legislativa de este cuerpo, se ejecutó un plan energético nacional, respetando autonomías regionales, las políticas ambientales, y como parte del Plan Energético Nacional en marzo del 2012, el Poder Ejecutivo Nacional propició el dictado de la Ley 26.741, que declara de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, creando el Consejo Federal de Hidrocarburos y declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación a YPF. Y hoy todos callamos en forma cómplice, sin conocer qué hace el Poder Ejecutivo Nacional con ese patrimonio público, cómo incumple, cómo viola las normas legales, cómo se mantienen subsidios a los precios del gas y sigue bajando la producción de hidrocarburos en la Argentina, el 36% de un año al otro. Bajo mi área de competencia estaba la fiscalización del régimen del servicio postal, a partir del cual el correo, a través del decreto 1075 del 03, se rescindió el contrato de concesión del servicio oficial de correos a la familia del actual presidente, cuya deuda recientemente pretendió ser licuada en forma espuria, y por medio del decreto 721 del 2004 se constituyó la Sociedad del Correo Oficial de la República Argentina, dentro de la órbita de la Secretaría de Comunicaciones. Ejecutamos descentralizadamente en municipios y provincias programas de vivienda destinados a los sectores de menores recursos y promovimos la inversión de recursos en los planes de vivienda y el planeamiento urbano, acorde con el régimen de asentamiento urbano que establecía la política de ordenamiento territorial. Lo mismo hicimos con la construcción y conservación de toda la obra vial cuya realización correspondió al Gobierno Nacional en el marco del Plan Estratégico Territorial, elaborado y ejecutado por el Ministerio a mi cargo con todos los ministerios de las provincias argentinas, que muchos de ustedes seguramente no conocen o que no han siquiera leído o no se lo han acercado, porque de ser así estaríamos reclamando por los derechos conculcados a sus provincias, por los incumplimientos y los daños que el Estado Nacional les provocó con paralizaciones y rescisiones de obras que estaban financiadas desde el 10 de diciembre del 2015 en el marco de su ineficiente gestión de los recursos económicos de todos los argentinos y en el marco de una persecución que hoy tiene su punto cúlmine. En el año 2006 creamos AISA, Agua y Saneamiento Argentino, con la ineludible misión de dar continuidad, mejorar y expandir los servicios esenciales de agua potable y saneamiento para la población de Buenos Aires.
y en 17 municipios del primer cordón del conurbano bonaerense pudimos hacer obras de saneamiento y cloacas, que como ustedes saben es uno de los determinantes sociales de la salud que evita y previene enfermedades, sobre todo en la población más vulnerable. Podemos esgrimir estadísticas en el ámbito de las hepatitis, en cómo bajaron radical y sustancialmente la cantidad de trasplantes de hígado, sobre todo en niños, producto de la hepatitis tipo C en los últimos años. Durante estos 12 últimos años, el Ministerio a mi cargo, conforme lo requiere la Constitución Nacional a través de los artículos 1 y 33 y concordantes, garantizó el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. Personalmente he concurrido al Honorable Congreso de la Nación en las oportunidades indicadas por el Poder Ejecutivo Nacional o requeridas en legal forma por el Poder Legislativo, y en cada oportunidad que he tenido he mostrado y he explicado todo lo hecho. Claro, quizá de forma técnica y no marketinera como lo hace el gobierno actual. En fin, el Ministerio de Planificación desde el año 2003 planificó y ejecutó tanto de forma descentralizada como centralizada el plan de obras públicas más importante de la historia de la Argentina, construyendo redes eléctricas, rutas y autovías, viviendas, gasoductos, hospitales, escuelas, centrales nucleares y represas hidroeléctricas. Surge año a año y de cada ejecución presupuestaria que se trató de una inversión de más de 100.000 millones de dólares, con presupuestos inclusive financiados por la Corporación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo, que para la línea NEA-NOA dio el préstamo más grande de su historia, y por supuesto el grupo de créditos para infraestructura más grande que le dio a país alguno en su historia. Claro, porque nuestro gobierno hacía inversión pública, no especulación financiera. Esta inversión consolidó a la obra pública como uno de los pilares para el crecimiento económico, el desarrollo productivo a largo plazo y la generación de empleo a nivel federal. Para ejecutarlo desarrollamos un programa de mejora continua de la gestión pública, que está registrado en los archivos y en los registros del Ministerio, atento a la magnitud y diversidad de las tareas asignadas, desde donde implementamos herramientas metodológicas, estratégicas y de control adecuadas a la gestión actual. Estas herramientas son las que me permiten hoy rendir cuenta de cada uno de mis actos en sede judicial, y quiero que todos sepan con claridad, que me he presentado ante cada requerimiento de la justicia y que nunca me amparé en fuero parlamentario alguno. Cuando fue la cuestión de los allanamientos, simplemente fue una aclaración al juez actuante, que en aquel momento era un juez probo y ahora es un juez K, porque le rebota toda la operación que llevó adelante el fiscal Stornelli. Todas las herramientas de gestión que elaboramos jamás me amparé en mis fueros parlamentarios, esto lo puede atestiguar la presidencia de la Cámara. Todas las herramientas de gestión que elaboramos son las que garantizan hoy la disponibilidad de la información y la estandarización de los procesos que incluimos en el plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones y en la política de seguridad de la información. Tarea que evidentemente hoy, por lo que ha resultado acá de una discusión en la que no me interesa entrar, pero seguramente de la que soy víctima, lo sucede. Tareas como hoy sin ninguna vergüenza se atribuyen como propio este gobierno para hacer marketing político fuera de la Argentina. Lamentablemente hoy la infraestructura de datos espaciales que construimos con ARSAT y los 2 satélites está en franco plan de desguazamiento. Mi tarea desde el año 2003 consistió en identificar todo el país, las problemáticas que impedían el desarrollo de las regiones. Recorrí cada lugar, viendo cada necesidad, buscando e instrumentando cada solución. Eso fue lo que nos permitió diseñar políticas públicas a la medida de cada problema, trabajando en conjunto con las provincias y los municipios y con todos los sectores de la producción y el trabajo. Toda esa información, toda esa tarea de años de trabajo seguramente está en un tacho de basura o quemada, como hacen los funcionarios de este gobierno con la información relevante que los perjudica. Esta tarea nos permitió diseñar y llevar adelante el Plan Estratégico Territorial, el Plan Energético Nacional, el Plan de Obras Viales, que involucró decididamente a todos los sectores públicos. Estaban los 30.000 kilómetros de fibra óptica, las 90 estaciones de TV digital, que son ejes estratégicos de la inclusión digital,
el Plan Nacional de Telecomunicaciones Conectada que impulsó el Ministerio a mi cargo, hoy en manos de los medios de comunicación monopólicos que crean una realidad virtual que contrasta con el día a día y que confunde, desconcierta y angustia al pueblo argentino. Cada decisión en esos años, cada obra fue pensada para que cada sector en cada actividad pueda definir su competitividad, sus posibilidades de dar trabajo, de competir con salarios dignos, que promuevan el mercado interno y el crecimiento de las empresas, comercios, productores y fábricas, que de otra manera no podrían existir. Y lo hicimos para poder crecer y generar las condiciones para crear en cada rincón del país. Esas pequeñas pymes hoy cerraron sus puertas o están en franco trámite de desaparición. Lo mismo lo demuestran las estadísticas oficiales. Siempre entendí que el ejercicio de la función pública se enmarca dentro de esquemas de evaluación de gestión, de controles internos y externos que promueven la consecución de los objetivos y metas institucionales, con la consecuente obligación por parte de los responsables de las jurisdicciones y entidades de informar sobre el desempeño de las instituciones a su cargo. Por eso, en el marco de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público, elaboramos al finalizar nuestra gestión los informes de rendición de cuentas, el llamado Libro Blanco de Gestión, donde se dejó constancia del estado y la evolución, la jurisdicción de cada uno de los programas, proyectos y asuntos relevantes con la finalidad de la sucesión de las responsabilidades que incumbrían a los funcionarios por asumir. Esa tarea es la que permitió que la AGN, órgano asesor del Poder Legislativo, aprobara las cuentas hasta el año 2015. Y quiero dejar constancia de esto. Mi gestión ha sido íntegramente aprobada y no mereció ningún reproche, ninguna denuncia por parte de la AGN, ni tampoco institucionalmente por parte de ustedes, mis pares. Lamentablemente, toda esta gestión de años solo me sirve hoy para defenderme en la justicia, pero no es usado como herramienta de trabajo por este gobierno, tampoco por este Parlamento para ver, entre otros, qué falta, dónde falta y qué está haciendo cada uno para mejorar la calidad de vida de todos. Hemos trabajado para el crecimiento económico con la inclusión social y no me voy a cansar de decirlo. Hoy nuestro país tiene niveles gravísimos de pobreza extrema, de indigencia, de hambre y miseria en todos los rincones de la patria. Creo en el principio de la continuidad del Estado, que es el único mecanismo jurídico, político e institucional que le permite a un gobierno administrar los recursos del Estado en forma legítima, comprometiendo a las futuras autoridades con las medidas tomadas. Un país que no pueda fomentar este principio está condenado, cada vez que experimente un cambio de administración, a tener que reincidir en la repetición de iniciativas en la misma dirección, trayendo como consecuencia la no solución de los temas en ejecución pendientes de resolver. O peor aún, está condenado a ir en sentido contrario, como ahora, sabiendo de antemano el resultado de abandono y miseria que deja en el camino y facilita, como pasa hoy, que el 1% más rico concentre la riqueza que debería distribuirse entre el 99% de la población. El gobierno de Macri vino para destruir, para desmantelar, para desarticular nuestra tarea de 12 años de gobierno, para aislar el país y solo usarlo como proveedor de materia prima. Vino para saquear los recursos naturales y afectar la soberanía de las provincias. Vino para endeudar a las generaciones futuras como forma de acallarlas y someterlas. Por eso molesto, por eso hay que sacar del medio a Julio De Vido, por todo lo que hicimos, por todo lo que les he reseñado. Por eso el armado en mi contra, por eso el armado de esta causa en mi contra, por eso la complejidad mediática y judicial en la mayoría de los casos, por eso el corifeo de legisladores socios o aliados del presidente que hoy piden mi destitución. Sepan que ningún argumento mentiroso, ningún argumento amañado y oscuro, encuadre inconstitucional, violatorio de los más elementales principios del derecho y por lo tanto nulo de toda nulidad, podrá borrar el voto del pueblo de la provincia de Buenos Aires que me honró con ser su representante. Ese voto hace parte de mi vida política, porque ese voto hace parte de mi trayectoria política en el peronismo y de mi trabajo decente durante 30 años. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Carrió. Aguarde un minuto, diputada.
lugar, vengo a acusar, como lo hago en forma reiterada, precisa, no en esta campaña electoral, sino ante mi primer denuncia, en octubre del 2003, en este recinto, cuando se le entregó los plenos poderes a Devido, y acá adjunto el diario de sesiones, diciendo que con esto empezaba la matriz de saqueo de la nación. Curiosamente, yo también recorrí más de 20 o 25 veces por la ruta toda la nación. No por aviones, no en autos lujosos, no en aviones privados, no en el Tango 01, sino en los autos que disponíamos en la coalición cívica, y vi cada una de las rutas que no se hacía. Y vi la ruta de la muerte a Necochea, y vi que no se hizo la 8 y no se hizo la 5, y vi el desastre de la 6 provincial, pero que también estaba contratada. Solo se terminó Córdoba. Lo que vi en momentos del crecimiento del 10% es que no había camino desde los campos ni para salir a la ruta, porque este era el pacto con Moyano: eliminar ferrocarriles, sustituirlo por camiones y destruir el asfalto que había en la Argentina. Me tocó el voto de Silencio, AISA, diputados. que, como bien lo dice Diputados, el por favor. diputado Devido, se mostró como la primera gran estatización de la Argentina. Y ahí escribí lo que se llama la matriz del patrimonialismo corrupto, que está publicado en un libro que se llama Educación y Patrimonialismo Corrupto, en el año 2006. ¿Es cierto que la empresa AISA estaba vaciada? Sí. ¿Es cierto que debía ser estatizada? Sí. ¿Es cierto que se estatizó? No. Se convirtió en una sociedad anónima. ¿Y a quién se mantuvo como CEO? A Carlos Bain, o ¿cómo se llama? Bain, el mismo que ahora está citado en las denuncias de Lavallato. Porque AISA es una de las primeras que hace la famosa obra de AISA en el Tigre. Ahí describí con Weber cómo iba a comenzar el patrimonialismo corrupto, estoy hablando del año 2006, y cómo esto era una privatización a la inversa. En la época menemista para afuera, en la época kirchnerista para los propios grupos amigos de Kirchner. Esto se llama, Estado y sociedad de Weber, patrimonialismo corrupto. Yo reconozco, sí, al señor Devido la mayor obediencia debida al expresidente Kirchner. Fue el cajero. Se lo dije en el año 2004, fui denunciada penalmente, los acusé a todos de estar involucrados en el asesinato de un capitán que vino a dar las pruebas, fui absuelta. El íntimo amigo del presidente, Héctor Antonio, que iba siempre a Olivos y están los registros de esa época, confesó en el juicio que en realidad se quedaron con las empresas. Ahí estaba mucha gente muy vinculada a Río Gallegos, que ya voy a recordar específicamente el nombre, Aspillaga, por ejemplo, que es con el que manejaba debido a todo el tema de la pesca. También es cierto que fue a las rutas que no se hicieron y destruyeron vialidad nacional. También es cierto que entraron en energía y que ahora nosotros denunciamos cómo los negocios pasaron a energía a mediados del 2005 y está investigando en la justicia todo el gran negociado con Camesa y sobre todo la creación de Enarsa, que cuando se votó Enarsa acá dije esta es una inmobiliaria para cobrar coimas, que hoy se está investigando las coimas. También
determinamos que Uberti había sido instalado en Venezuela para los negocios, tanto en materia de fideicomisos, negocios privados del presidente Kirchner con el presidente Chávez, que fue denunciado por el embajador Saduz, hablando de la embajada paralela. Y ustedes saben, Saduz está libre, está espléndido, está divino. Muy bien, pero está libre. Silencio, querida. Vos sos la socia diputada de Ulloa Igor, que era otro valijero de Kirchner. Socio de Rudy Ulloa Igor, valijero de Kirchner. Contrabandista de Santa Cruz, así que callate. Diputada. Muy bien, señor. Voy a continuar. Entonces, en el año 2008, por ejemplo, denunciamos sobreprecios de 3 veces en cárceles. Debido llevó al entonces ministro de Justicia Rosati, ministro del presidente Kirchner, a querer firmar la licitación de cárceles, y el señor Rosati, que es decente, peronista, decente de Santa Fe, renunció al cargo para no firmarle los sobreprecios al ministro de Planificación debido. Y Sergio Acevedo, gran amigo de la expresidente que asumió como gobernador de Santa Cruz, se negó a pagar coimas, con lo cual se lo depuso de la gobernación de Santa Cruz, cuando estaba con Cristina sentado acá. Ese hombre es maestro, peronista decente, que se negó a pagar las coimas que le exigía el presidente Kirchner y el ministro de Vida. Tercero, en el año 2008 presentamos la denuncia de asociación ilícita con las áreas juego con Cristóbal López, energía con electroingeniería, todo el tema del lavado con Relats y compañía, la parte vial con el OCOVI, con Uberti, los negocios en Venezuela. Se dijo que llamen a los funcionarios de la AFIP y lo único que pedí es que no me cierren la causa, fue imputado. En esta causa hoy está procesada Cristina Kirchner y está procesado también Julio De Vido como partícipes de esa asociación ilícita en el juzgado de Orcolín. En el caso de ONCE, está claro que el sistema ferroviario fue un basamiento colosal, donde no se nombra una persona muy amiga del señor De Vido, que es Sergio Tasselli, que fue un escándalo primero con el San Martín, pero que sigue al lado de De Vido, que es el de yacimientos carboníferos fiscales de allá de Santa Cruz, que es de Río Turbio. Ese es Sergio Tasselli, íntimo amigo y socio de De Vido. Yo los he visto salir de la Avenida Libertador, a mí nadie me contó. Yo los he visto salir de reuniones, al presidente de la Corte, a Julio De Vido, a Jaime, a Sergio Gotti. Yo lo he visto al ministro De Vido bajar de las reuniones para el vaciamiento y la liberación de YPF en la calle San Martín, porque me avisaba la gente cuando negociaba De Vido con el señor Bulgeroni. Yo he visto las negociaciones que hicieron al punto que vaciaron YPF de una manera escandalosa. Y es cierto lo que dije, el próximo sos vos, Kicillof, porque en ese acuerdo de expropiación que yo denuncié penalmente como vaciamiento y defraudación, queda liberada Repsol, es decir, Brufau, de toda deuda con la empresa, de toda responsabilidad penal, de todo acto, de acuerdo a la firma, y le dieron 10.000 millones de dólares. Aparte, una empresa que hoy vaciada vale 5.000 millones de dólares. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Antes de todo este vaciamiento, entregaron todos los pozos petroleros que en el mundo tenía YPF. Después que la vaciaron, después que nos sacaron, después que con Calucho la endeudaron y repartieron utilidades, es Kirchner. Es Kirchner, porque una de las garantías es la propia Repsol con el retiro de las utilidades, y la otra, señores, hay fondos de Santa Cruz,
en Luxemburgo, que es lo que está diciendo el hombre de Mercado Abierto, porque efectivamente Cafaro es quien manejó la plata. De modo tal que todas las privatizaciones que acá se hablaron fueron estatizaciones para hacer caja y negocios. Hundieron a la nación. Segundo, marco constitucional. Miren, la Constitución del 53 preveía un grave delito contra la nación, que era entregar los poderes legislativos a una sola persona, una cláusula contra la dictadura. Artículo 29. Los que concedan facultades extraordinarias serán considerados infames traidores a la patria. Muy bien. Con la Constitución del 94, a mí me tocó personalmente, junto con Juan Picafiero y otro más, redactar la cláusula de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, pero también se incluyó a la corrupción como atentado al orden democrático. Es decir, que la Constitución Nacional no es solamente los que deleguen poderes o entreguen la federación, es que la corrupción forma parte de un atentado al orden democrático cuando conlleva enriquecimiento ilícito que los califica como infames traidores a la patria. Y este título es político, es independiente de la norma penal. Yo acuso y pido la exclusión del señor De Vido por infame traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Y esa causal de indignidad, yo veo que hoy seguramente no lleguemos a los 2/3, pero saben, es un milagro para mí, después de tantos años, de las mayores delificaciones, de ser la única que fui al banquillo de los acusados, poder decirle esto acá. ¿Saben qué siento? Que todo tuvo sentido. Y cuando imputábamos a la Corte menemista, yo recuerdo, porque en ese grupo estaba Sergio Acevedo y estaba Cristina, perdimos una votación, también por la izquierda, ustedes saben, se retiró Zamora, nos faltaban 3 votos. ¿Cómo se llamaba el presidente de Menem, el que es riojano? Nazareno. Nos faltaban 3 votos para los 2/3, estando en contra del presidente de la República, que se había dado vuelta con la baña por el tema de la famosa ley de derogación de la ley de subversión económica. ¿Y sabe qué hizo Zamora? Se fue. Como también votó en contra la obediencia debida y el punto final. ¿Y sabe qué hacen ahora? Tampoco están. Yo no sé. ¿Es un problema de impunidad? No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que cuando asumió Kirchner, el mismo grupo, Talcahuano, nosotros, los que veníamos trabajando en conjunto de muchísimos años, porque a despecho de lo que muchos creen, yo he tenido una excelente relación con muchísima de la gente que al principio acompañó a Kirchner y que a los 3 meses se había ido, que era el grupo Talcahuano. Un año después de no conseguir por esos 3 votos la destitución por juicio por la acusación ante el Senado, llegó un día en que el presidente Kirchner, que tenía mayoría, dijo: vamos a hacer el juicio político a la Corte. Y yo me senté en esta banca y dije que le haré el día del legislador arrepentido. ¿Qué quiero decir? Vi a los mismos legisladores que por orden de Duhalde protegían a Nazareno votando la destitución de la Corte por el nuevo jefe Néstor Kirchner. Cuando cambian las mayorías parlamentarias, señor presidente, este es el primer paso. Que la sociedad sepa, porque acá no hay gatopardismo, es blanco o negro. Acá hay protección y participación o hay limpieza del país. Y la culpa no es de Cambiemos si es débil.
La responsabilidad la tiene también aquella parte del pueblo de la nación que sabiendo que le roban vota a ladrones. Y de eso no me voy a hacer cargo. Muy bien. Pero estamos siendo investigados, ¿eh? A mí me hacen las denuncias falsas, la cosa que yo investigame hasta el final, querido. Que vos no podés explicar la entrega de YPF, de un patrimonio nacional, y le otorgaste inmunidad a los españoles. Diputado. Segundo y por último, señor presidente, pidiendo disculpas por el exceso de palabra, digo, debido ya fue. Es bueno que en los procesos históricos primero se devele la verdad de quienes quieren limpiar y de quienes van a encubrir toda la vida, y que cada nombre y apellido figure en todos los lugares. Y que sea la sociedad que decida si quiere la verdad o si quiere la impunidad. Esto no es electoral para mí. ¿Saben qué? Yo recé durante años que el corrupto, el más corrupto de la historia de este país llamado Debido y Néstor Kirchner, que Dios lo tenga en su gloria, yo esperaba este momento para denunciar este saqueo. Y gracias a Dios de darme esta oportunidad. Y por último, estoy orgullosa de que este bloque tenga a la diputada Loperato, de la misma manera que quiero a Sandra Mendoza. ¿Saben una cosa? Había una época en la política en que padres de muchos diputados de acá eran peronistas decentes de una sola palabra. Yo los conocí, yo los vi, yo los amé. Lamento que algunos de esos hijos, de esos tíos míos queridos, estén votando la protección de Debido. Lo lamento de corazón, de corazón. Nada más. Gracias, señora diputada. Sí, diputada. Gracias, presidente. Mire, usted tiene hoy una gran responsabilidad. Sí, Déjeme. Una interrupción. El diputado Agostino va a completar el tiempo del bloque, que faltan 3 minutos, solamente para aclarar. Ahora sí tiene la palabra. Momento, entonces, presidente, mire, bien. Usted tiene hoy una gran responsabilidad, que es llevar adelante una sesión muy difícil, muy difícil. Yo le voy a pedir que usted sea el garante, y el que resguarde, porque usted lo es, usted resguarde los artículos del reglamento. Y le voy a pedir, señor presidente, porque he escuchado insultos, verdaderos insultos, no solo descalificaciones, acusaciones gravísimas. Yo quiero que usted resguarde el artículo 180 y 185 de este reglamento. Se lo exijo, señor presidente. Tengamos una sesión lo más tranquila posible. Se lo exijo, y además creo que usted tiene la responsabilidad de asegurar estos 2 artículos de reglamento. Ponga orden, presidente. Ponga orden en los dichos, si quiere se los leo, pero usted los conoce muy bien. Y esta Cámara también conoce muy bien esos 2 artículos. Nadie puede agraviar, insultar a ningún diputado o diputada de la Nación. Lo que he escuchado, tanto del miembro informante como la diputada propinante, ha sido escandaloso, presidente. Le pido que observe estos 2 artículos y que haga que esta Cámara los cumpla. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado D'Agostino. ¿Cómo? Bien, entonces, diputado Marcos Clery tiene la palabra. Le pide una interrupción el diputado Wall. Le pide una interrupción. Sí. Diputado. En la misma línea que la diputada preopinante, el por ahora diputado Debido
se dirigió hacia todo nuestro bloque acusándonos de genocidas. Eso es un verdadero insulto. Así que, por favor, tómelo en cuenta. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Clery. Gracias, presidente. Tenía un discurso que voy a solicitar después poder insertar, porque creo que cada una de las argumentaciones, tanto del miembro informante como la de la diputada del bloque oficialista, hoy oficialista, han sido contundentes y reafirman que en el día de hoy vienen a violar la Constitución Nacional por una necesidad de mejorar los números en la campaña. La diputada preopinante, que lleva 20 años como diputada nacional, que desde la reforma de la Constitución lo único que ha tenido es incoherencia, 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 que ha cambiado el lugar donde se sentaba, aquel lado de este lado, los mismos relatos tratando de acusar a unos a otros que después asociados son parte de, como se lo dije hace una semana, es parte de la misma calecita que entregó el país y sigue entregándolo y ella se sigue presentando y va a la reelección. Pero lo más importante del día de hoy, presidente, es que más allá de la incongruencia que le duele, incoherencia y la verdad, hoy venimos a defender la Constitución Nacional. Los legisladores que integramos este cuerpo tenemos que defender la democracia que supimos concebir, que muchos padres de compañeros, madres de compañeros, abuelos de compañeros, abuelas de compañeros, lucharon para dejar de vivir en dictadura y tener la posibilidad de tener democracia y que el voto popular decida a quién gobierna. Y no fueron funcionarios de la dictadura. Hoy venimos a defender la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la defensa del Estado de Derecho. He escuchado en este recinto que se quiere utilizar la excepcionalidad de un antecedente de 1866 que no va a sentar precedentes. Una gran incongruencia. Un antecedente de 1866 que es excepcional, hoy se vuelve a utilizar y que no va a sentar precedentes. Explíquenla como lo expliquen, cualquier estudiante de Derecho sabe que cualquier decisión que se tome en esta Cámara va a sentar precedentes y sobre todo después de las argumentaciones del diputado miembro informante, del diputado opositor oficialista, miembro informante también del Frente Renovador y la diputada Elisa Carrió, están demostrando que están en tiempo de campaña y lo único que quieren hacer es violar la Constitución Nacional para asegurarse la persecución política a todos aquellos que piensen distinto. Y esa es la gravedad institucional que no podemos permitir. En este Congreso de la Nación no se puede permitir esa gravedad institucional. Tenemos que saber que en el 2001 se modificó la Ley de Inmunidades Parlamentarias. En aquel debate, la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, la diputada que se está retirando como hace habitualmente, integrante también del Congreso de la Nación en aquella época, decidieron la modificación de la Ley de Inmunidades Parlamentarias para que cualquier legislador nacional, sea senador, senadora, diputado o diputada, transite como cualquier hijo de vecino, junto con el resto de los cuerpos, ante el requerimiento de la justicia. Y eso es de lo que ha expresado en cada momento y en cada lugar el diputado que está siendo injustamente acusado aquí, que es el diputado Julio De Vido. Él se ha presentado ante cada requerimiento de la justicia, cumpliendo con la ley vigente, ley del 2001, recordemos los sobornos del Senado y el gran descreimiento que había en la política. También tenemos que recordarles del artículo 66, porque lo que tratan de hacer con el artículo 66 es acomodarlo a su manera sin ver los antecedentes parlamentarios cuando se han utilizado, que es el caso Luque y el caso Godoy. En el caso Luque hubo inhabilidad moral sobreviniente porque intentó generar impunidad para con su hijo que estaba acusado del crimen de María Soledad Morales. Y la diputada Godoy también hubo inhabilidad
inhabilidad moral sobreviniente porque amenazó de muerte a 2 periodistas. Pero tanto en el caso Luque como en el caso de la diputada Godoy, hubo un procedimiento que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se citaron a todas las partes y después de varias sesiones, y no en periodo electoral, se terminó tomando una decisión. Y paso a leer el artículo 66, que están violentando. Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, que es lo que pudimos haber hecho con la diputada de los Penatos el día de hoy, aplicando el artículo 188 del reglamento de la Cámara, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. Léanlo completo, removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno. Presidente, la letra de la Constitución Nacional en el artículo 66 es clarísimo, pero los tiempos electorales y coyunturales, junto con la complicidad de algunos bloques más allá del oficialismo, lo que están tratando de hacer es tapar la gran indignidad que genera 19 meses de zozobra en el pueblo argentino, porque no hay una sola ley que se haya tratado en este Congreso que favorezca al pueblo argentino. Y dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación hay un artículo muy importante que recomiendo la lectura, porque es atribución fundamental de ambas cámaras. Se llama la cláusula del progreso. También se mejoró en la reforma del 94, se le pusieron más párrafos que tienen que ver con muchísimas de las cosas que hoy están siendo violentadas por parte de este gobierno ajustador, neoliberal y antipueblo que es el de Macri y sus secuaces. Artículo 75, inciso 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico-tecnológico, cuando están privatizando ARSAT y le bajan el presupuesto a la ciencia y tecnología y la educación, su difusión y aprovechamiento. Voy a leer nuevamente este primer párrafo del artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que es fundamental para regir la regla de conducta de cada una de las legislaciones que tendrán que tener Cámara de Origen, diputados o senadores, según lo establezca la Constitución de la Nación. Repito, porque si alguno no se dio cuenta, hace 19 meses que no tratamos un solo proyecto de ley que vaya en este sentido, sino que todo lo contrario es lo que están haciendo. Voy a leer con mucha delicadeza. Artículo 75, inciso 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Esto también está siendo violado, presidente. No solo están violando la Constitución, malinterpretando el artículo 66, violando la Constitución, no interpretando los tratados internacionales incorporados en el artículo 75, inciso 22, también están violando la Constitución en no traer un solo proyecto de ley por parte del Ejecutivo ni de sus diputados que vaya en este sentido, que son premisas primordiales para poder generar un mejor porvenir. Tenemos que recuperar la memoria histórica, no permitir que el gobierno siga caminando hacia la fujimorización del sistema, presidente. Tenemos que recuperar nuestra memoria histórica. No podemos permitir que el actual gobierno, por no tener mayorías parlamentarias, vaya hacia la fujimorización del sistema. En el 92, en Perú o en Uruguay, con Bordaberry. Es muy importante tener en cuenta esto, porque la excepcionalidad que quieren aplicar, que después la van a convertir en regla, para perseguir a toda aquella persona que piensa distinto, como lo estuvieron haciendo, presionándolos con sus jueces amigos, con el Poder Ejecutivo retrayendo los fondos para las provincias, municipios o comunas, y no teniendo mayoría parlamentaria, pero acusando a todos de que son algo que no lo son, va a llevar a esto, la fujimorización del sistema. Por eso, presidente, hoy venimos a este recinto a defender la Constitución Nacional, a defender los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, a defender el imperio de la ley en contra del estado de excepción que quieren imponer,
Hoy, presidente, como lo dijo Ricardo Alfonsín en la comisión la semana pasada, lo dijo en los medios de comunicación, lo que está en juego es la democracia, es el Estado de Derecho, la posibilidad de construir la convivencia necesaria para poder construir un mejor porvenir. Quiero citar, presidente, a Manuel Belgrano. Nuestros patriotas están revestidos de pasiones y en particular la de la venganza. Es preciso contenerla y pedir a Dios que la destierre, porque de no, esto de nunca acabar y jamás veremos la tranquilidad. Construir institucionalidad, defender la Constitución y sobre todas las cosas, abrazar la democracia, es dividir hoy entre los que defienden la política y los que están del lado de la antipolítica. Es defender la Constitución Nacional y no violar la Constitución Nacional. Es ser oficialista y opositor, pero pensando en el bien común, no como en el día de hoy, que están tratando de dividir las aguas para tratar de conseguir un resultado electoral. Como legisladores, ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía si no cumplimos la Constitución nosotros aquí? Si quieren violar la Constitución para echar a una persona que dicen que es indigna, ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía? Que respete la Constitución y las leyes de fondo y de forma que se dictan en este Congreso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué cara lo van a mirar? ¿De qué manera van a ver a sus familiares, a sus hijos y a sus nietos por la decisión errónea y arbitraria que quieren tomar en el día de la fecha? Recordemos a Raúl Alfonsín, para ir finalizando, presidente, porque hay otros compañeros de bloque que van a hablar. Raúl Alfonsín cerraba todos sus discursos citando, recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posterioridad, para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina, por el Estado de Derecho, por la Constitución Nacional, por un mejor porvenir donde no haya excepcionalidades. Vamos a votar que no a la arbitrariedad manifiesta que quieren aplicar ustedes. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Tailade. Diputado, le pido una interrupción del diputado Pedrini. Diputado. Sí. Gracias, presidente. Recientemente fui elípticamente aludido por la doctora Carrió diciendo que le daba lástima ver votos de... un voto, se refirió a mí sin nombrarme, a favor del diputado Devido. Quiero decirle que, para que conste en acta, porque de ninguna manera puedo dejarlo pasar así, que este voto, eventual voto, vamos a ver que se dé, va a ser a favor de la Constitución Nacional, va a ser una reivindicación a un proyecto político del que me siento orgulloso, va a ser por el respeto a los tratados internacionales y fundamentalmente por respeto a esta Cámara de Diputados que amo profundamente y que me duele verla convertido en un circo de campaña. Gracias, señor Gracias, presidente. señor diputado. Tiene la palabra el diputado Tailade. Gracias, presidente. Bueno, estamos hoy reunidos, presidente, frente a este espectáculo al que nos ha traído la indignación republicana del oficialismo. Una indignación, presidente, que es, yo diría, intermitente. No es una indignación constante, continua o hasta genuina, es intermitente, está a veces no, como esas luces que se van prendiendo y apagando. Así es la indignación republicana del oficialismo y sobre todo de algunas diputadas.
Porque fíjese, presidente, que la lucecita de la indignación se prendió el 23 de junio del año pasado, como bien recordaba algún diputado, cuando se trató en esta Cámara la autorización para hacer un allanamiento en una causa que se le sigue al diputado De Vido. Se prendió la lucecita en ese momento de la indignación, pero venía apagada. Venía apagada cuando juró el diputado, venía apagada cuando fue designado presidente de la Comisión de Energía. Se prendió cuando el juez Rodríguez el año pasado pidió autorización para allanar. Se trató el tema y se apagó la indignación, la lucecita de la indignación se apagó y volvió a prenderse intermitentemente, por ejemplo, con el proyecto 3831 del 16, o con las presentaciones en el mismo sentido en septiembre de 2016, formuladas por la diputada Carrió y por la diputada Lopilato, que son nuevamente luces prendidas en la intermitencia. Ahora, ¿alguien se enteró de esas dos presentaciones de las dos diputadas? ¿Alguien lo escuchó en algún medio de comunicación? ¿Alguien intentó promover su tratamiento en alguna comisión? No, porque la indignación se apagó, la lucecita de la indignación se apagó rápidamente, presidenta, y además estábamos lejos de la campaña electoral, todavía estábamos, raro, pero estábamos en esa luna de miel que dice la ciencia política o respecto de los gobiernos nuevos. ¿Cuándo se vuelve a prender la lucecita de la indignación? En marzo vuelven a presentar, las dos diputadas que acabo de mencionar, vuelven a presentar sendos proyectos también, pidiendo el desafuero. Tampoco tenían demasiado claras las cosas porque ningún juez lo había pedido. Se apaga la lucecita porque nuevamente nos encontramos con que nadie salió a pedir el tratamiento de esos dos proyectos. No hubo medios de comunicación, no hubo pan y circo que viene sufriendo la Cámara en estos días. Se volvió a apagar la lucecita, presidenta, hasta que se prendió el 4 de julio el pasado 4 de julio, cuando el fiscal Stornelli, amigo personal, ya que estamos hablando de moral, amigo personal de Daniel Angelici, pide la detención del diputado De Vido, pide la declaración indagatoria de De Vido, pide la detención del diputado y el consiguiente desafuero. Se volvió a prender ahí rojo, furiosa, la lamparita de la indignación republicana. Y resulta, presidenta, que el 4 de julio, dije recién, el fiscal Stornelli pide la detención, la indagatoria de De Vido, acá está Clarín, 4 de julio. El 7 de julio, Clarín titula con la nota del señor Santoro, que todavía no se ha retractado de las mentiras que han dicho de dos diputados que tenían acá cuentas en el exterior. El señor Santoro dice, en una polémica decisión el juez rechazó detener y desaforar a De Vido. Y más abajo dice, tampoco aceptó indagarlo. Lo que mostraba realmente el absurdo de ese planteo del señor fiscal, pero con más evidencia mostraba la operación política que estaban llevando adelante entre este medio de comunicación y el señor fiscal. 7 de julio, el juez rechaza detener, dice Clarín. ¿Qué pone el 8 de julio, Clarín? En el editorial de Ricardo Roa, el hombre que en los 70 escribía en El Mundo, el diario del ERP. Hasta donde se ve el juez sigue siendo K. Sigue siendo K. 8 de julio. ¿Sabe qué, presidenta? Todos los proyectos que estamos tratando hoy son posteriores al 8 de julio, al 7 de julio. Son posteriores al 7 de julio, que es cuando se conoce la noticia de que el juez Rodríguez, que había pedido el allanamiento, cuando no era acá,
ahora rechazó la indagatoria y la detención porque sigue siendo K. Así que la indignación se prendió de la mano de Clarín y su operación impúdica respecto de esta causa que no tenía la menor trascendencia, a tal punto que no solamente rechaza la detención del juez, como dije, sino que rechaza la indagatoria. Presidenta, ¿sabe cuál siguió? ¿Qué operación siguió? No me voy a detener, pero tengo las tapas de los diarios acá. Inmediatamente después de el juez sigue siendo K del 8 de julio. El 9 de julio, adelantando la indagatoria que iba a pedir el fiscal Tayano al empleado de Clarín, el doctor Ercolini, la indagatoria de Alejandra Gil Carbó, la procuradora general. Siguió la opereta cuando fracasó el pedido de detención que había pedido Stornelli. Ahora a los diputados se les prendió, después de esto, se les prendió la lucecita de la indignación para avanzar indignados contra el diputado debido por todo lo que hizo, pero que siempre callaron, que siempre estuvieron acá jugando, tironeando, poniendo, sacando, a la espera del tiempo electoral que estamos viviendo. Por eso, Presidenta, es tan importante la votación que hoy se va a poner en juego en esta Cámara. Voy a cerrar, Presidenta, le di interrupción, discúlpeme. Voy a ir cerrando. Por eso es tan importante la votación de hoy, porque va a marcar la política argentina del futuro. No estamos juzgando a un colega, estamos diseñando la democracia del futuro. Estamos marcando la política argentina de acá en adelante, porque la cuestión no es corrupción sí o corrupción no, sino que es constitución sí o constitución no. Ese es el verdadero debate que se tiene que dar en esta Cámara. Presidenta, ha quedado absolutamente claro cómo han forzado el artículo 66 para darle un encuadre a la aberración que pretenden llevar adelante hoy. No voy a repetir los argumentos que han dado los diputados Conti, Carlotto, Clery. Ha quedado, me parece absolutamente claro ese forzamiento que han hecho. Pero si hay algo que quedó claro, Presidenta, es que no hay ninguna duda que tiene que haber una causal sobreviniente para juzgar a un colega como lo pretenden hacer. Y acá, Presidenta, la única causal sobreviniente en este año, desde el 4 de diciembre de 2015 que juramos como diputados, ha sido el dictado de algún auto de procesamiento en alguna de las causas que se le siguen al diputado. Pero ¿sabe qué, Presidenta? ¿Pero cuál es el parámetro de la indignación moral de Cambiemos? ¿El auto de procesamiento o inclusive, como dijo la diputada nuevamente en fuga, el escándalo moral que significa que un miembro de esta Cámara esté procesado como miembro de una asociación ilícita? Le quiero decir a la diputada de tan selectiva moral y al resto del bloque, no es ni más ni menos lo que pasaba con el presidente de la Nación, que asumió procesado como jefe de una asociación ilícita, no como miembro, como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a espiar a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra situación, Presidenta? ¿Cuál es las diferencias? Nada. La diferencia es que hoy se pretende, Presidenta, y ya voy cerrando, le pido en esta votación tan importante esa comprensión. Lo único, Presidenta, que se pretende hacer es hacer hocicar a la clase política argentina, a la tan cuestionada clase política argentina, la que siempre paga por sus hechos, porque acá hay varios que no pagan por sus hechos. Los jueces, los empresarios, un montón de sectores de profesionales que no pagan por sus hechos, y nosotros
porque damos la cara, pagamos. Para eso estamos acá, no me quejo, al contrario, lo disfruto, Presidenta. Pero es eso lo que quieren vernos hocicar, quieren sacarle los fueros a los diputados, a los legisladores, para que no nos plantemos frente al poder económico o al poder mediático que lleva adelante estas operaciones tan canallas. Nos quieren ver hocicar para que le votemos la reforma laboral que va a volver a la Argentina, va a llevar a un régimen esclavo como el de Brasil. Nos quieren ver hocicar, nos quieren amedrentar con estas acciones para que le votemos la suba de la edad jubilatoria. Para eso nos quieren sacar los fueros. Ya termino, Presidenta. Ya termino, Presidenta. Ya termino. Hoy vienen por el diputado Devido, pero mañana van a venir por el diputado Bocio, o van a venir por el diputado Massa, o van a venir por cualquiera de ustedes. Con estos criterios caprichosos, forzados, pero fundamentalmente inconstitucionales, se van a cargar a los diputados que osen plantarse frente al poder. Así, Presidenta, como el presidente de la Nación, que hemos visto azorados como ayer, pidió salir en un canal de cable de la provincia de La Pampa para mandarle un mensaje de apriete al gobernador, diciendo que los que votaban hoy o los que no venían, los que votaban en contra de su posición, eran corruptos. Así como el presidente aprieta a gobernadores para que vengan a votar acá, está apretando a diputados. Gracias, diputado Tailade. Lleva 6 minutos, lleva 6 minutos de más, diputado Tailade. Gracias, diputado Tailade. Tiene la palabra la diputada Carla Pitiot y Mónica Licha, que comparten el tiempo de 20 minutos. Diputado Tailade, me pidió 2 minutos, le di 6. Tiene el tiempo. Está reiterando lo que dijo, diputado, por favor. Tiene 1 minuto más, diputado. Cierre en 1 minuto. Bueno, cierre en 1 minuto. Gracias, Presidenta. El presidente de la Nación quiere echar a la Procuradora General de la Nación. ¿Qué me vienen a hablar de moral? ¿Qué me vienen a hablar de institucionalidad? Quieren echar a jueces laborales por sus sentencias. Usurparon una banca del Consejo de la Magistratura. La diputada Carrió, que hoy habla de moral, promovió el juicio político a la Corte menemista por haber sido coimeada por el presidente de la Nación, para declarar la prescripción de las causas por contrabando y por evasión que tenían en el alto tribunal. Entonces, Presidenta, para ir cerrando, le quiero decir a usted y a su bloque, dejen de forzar la Constitución, dejen de espiarle los chats al Frente Renovador o a cualquier persona que sea opositor, dejen de escuchar los teléfonos de nosotros, de la expresidenta de la Nación. Dedíquense a escuchar a la gente, dedíquense a escuchar a la sociedad argentina, no a los políticos que quieren plantarse frente a ustedes. Por eso, Presidenta, acá se está vulnerando la Constitución Nacional por venganza política. Los abanderados de la transparencia, los abanderados de la República están vulnerando la Constitución por venganza política, y es absolutamente grave, absolutamente peligroso, Presidenta. La historia no nos va a perdonar. Nosotros vamos a defender la Constitución, no vamos a defender a ningún diputado en particular, vamos a defender la Constitución argentina. Estamos acá para eso, es nuestra misión esencial, defender la Constitución. El mensaje que le estamos dando a los argentinos es lamentable. Por eso, Presidenta, nosotros, este bloque, va a votar el rechazo a la pretensión anticonstitucional
para que los ciudadanos argentinos encuentren un poco de tranquilidad y que sepan que en este Congreso va a haber diputados, bloques políticos que vamos a defender sus derechos, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Tailade. Tiene la palabra la diputada Carla Pitiot. Gracias, señora Presidente. Voy a empezar en el uso de la palabra compartiendo mi tiempo con la diputada Pitiot. Primero me gustaría decir que no estamos acá ni para condenar ni para tirar en la hoguera a nadie. No tenemos ni la jurisdicción para hacerlo, ni la autoridad moral para entrar en ese debate. Tampoco venimos a contribuir, como dijo el diputado Tailade, al pan y circo de los que sí lo buscan para evitar hablar de los verdaderos problemas que le preocupan a los argentinos. Señora Presidenta, estamos acá en cumplimiento de nuestro mandato popular, el mandato que nos dio el pueblo al que representamos, y para resguardar la honorabilidad de este cuerpo que fue agraviado, que es agraviado por la situación procesal del diputado Devido, que no solamente agravia a este cuerpo, sino que también escandaliza al pueblo. No venimos a hacer, como se dijo muchas veces, un juicio de características penal o entrar en disquisiciones jurídicas, ni hablar de la presunción de inocencia o de los antecedentes que se deben tener en cuenta respecto de una condena. Lo que venimos a hacer, señora Presidenta, es a ejercer la facultad institucional y constitucional que tenemos como representantes del pueblo para evaluar el mérito de la situación procesal del diputado Devido para aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional. ¿Por qué decimos que la situación procesal del diputado agravia el cuerpo y escandaliza al pueblo? Porque el diputado Devido enfrenta muchas causas, 31 causas federales, pero 5 de ellas con procesamientos, una con elevación a juicio oral en la tragedia de Once. Y cualquier ciudadano de a pie que enfrente 5 procesamientos de la justicia federal seguramente estaría cumpliendo prisión preventiva. Me gustaría decir que nuestro sistema procesal prevé que los ciudadanos esperen la sentencia, que la regla es esperar la sentencia en libertad. Y solamente se aplica la prisión preventiva cuando existe riesgo probatorio, entorpecimiento procesal o peligro de fuga. Pero además existe una regla que es la prisión preventiva cuando la pena en expectativa supere los 8 años. Señora Presidenta, me gustaría brevemente decir que en las causas en las cuales el diputado Devido está procesado solamente en 5, ¿cuál es la expectativa de la pena? Por la tragedia de Once, estafa contra la administración pública por administración fraudulenta, la pena en expectativa es de 2 a 6 años. Descarrilamiento de tren agravado por resultar personas fallecidas, 51 personas. La pena en expectativa es de 1 a 5 años. Austral Construcciones, asociación ilícita, 3 a 10 años. Estafa contra la administración pública, administración fraudulenta, pena en expectativa de 2 a 6 años. Renegociación irregular de contratos ferroviarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, pena en expectativa de 1 a 6 años. Subsidios al gasoil, estafa contra la administración pública por administración fraudulenta, pena en expectativa de 2 a 6 años. Si hacemos
un concurso real de estas causas, llegamos a la conclusión que la pena en expectativa es de 45 años. Es decir, cualquier ciudadano de a pie, como dije antes, con semejante pena en expectativa, con 5 procesamientos, hoy estaría en prisión preventiva. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Porque en realidad, en todas estas causas, con la gravedad que ellas tienen, solamente un fiscal ordenó la prisión preventiva del diputado De Vido y el juez de esa misma causa la denegó. Nos tendríamos que hacer una pregunta, señora presidenta. ¿Por qué no avanzan las causas en el Poder Judicial? ¿Será tal vez que los fueros, aunque no estén explícitamente así establecidos en las resoluciones, actúan de facto? Eso, señora presidenta, es lo que nosotros entendemos. Por eso decidimos renunciar a nuestros propios fueros. Por eso invitamos al resto de los diputados a que hicieran lo mismo, a que voluntariamente renunciáramos y autoricemos a esta Cámara a que ante el requerimiento de la justicia por parte de a cualquier diputado pueda tener expedita la acción y allanado el camino, porque consideramos que no debe haber privilegios cuando hay un requerimiento en materia penal. ¿Por qué decimos que esta situación procesal escandaliza al pueblo? Porque hay una sensación en la calle de desigualdad, hay una sensación de que existen todavía privilegios para unos pocos que le permiten atravesar una situación procesal de tan graves características sentados en una banca del Congreso de la Nación. Por eso se escandaliza el pueblo y por eso se agravia a este cuerpo. Nosotros sostenemos que esa sensación real que existe en la gente de privilegios para unos pocos se tiene que terminar y hemos dado pasos contundentes para terminarlos. También pusimos en el dictamen que vino a esta sesión la posibilidad de tratar los proyectos de nuestro interbloque que estaban en consonancia con el fin de los privilegios para todos. Por eso, señora presidenta, para terminar con este escándalo auténtico y legítimo que siente el pueblo argentino, es que venimos a decir que nos hubiera gustado que voluntariamente el diputado De Vido renunciara a sus privilegios. Y en la medida que no lo hizo, venimos a decir que en virtud de la facultad que nos da el artículo 66 de la Constitución Nacional, solicitamos la exclusión de este cuerpo. Muchas gracias. Gracias, diputada Lipset. Continúa con la palabra la diputada Carla Pitiot. ¿Ahí se escucha? Gracias, señora presidenta. Vinimos, y continuando con las palabras de mi compañera, la diputada Litza, con la más absoluta de las responsabilidades. Durante las intervenciones de algunos diputados se habló de que veníamos muchos con liviandad, que veníamos con irresponsabilidad, y si algo nos hemos planteado en el seno de nuestro bloque es justamente todo lo contrario. Nosotros vinimos con convicción, no solo al seno del recinto, sino también a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Para nosotros es un deber estar acá y entender que este es el ámbito donde se discuten las cosas que les importan a los argentinos. Es una medida excepcional y lo sabemos, es una medida discrecional y también lo sabemos. Para nosotros no tiene alcance de sanción penal, de enjuiciamiento, sino que lo que tiene es el alcance de lo que nosotros como diputados nos podemos dar, que es justamente una sanción política.
Nadie puede desconocer objetivamente la multiplicidad de conductas irregulares que se le imputan al diputado Julio De Vido, pero nosotros no nos quedamos con eso. Nosotros entendimos que para las imputaciones y los procesamientos está la justicia, que deberá actuar de la manera más diligente y rápida posible para que sea justicia. Nosotros lo que hicimos dentro del seno de nuestro bloque es investigar, es tratar de debatir y fundamentar nuestro dictamen. Y este dictamen de minoría que traemos a este recinto tiene que ver con todo eso. Nosotros propusimos un procedimiento del que habló el diputado Juan Bruch. También, por supuesto, estudiamos todas las causas en las que el diputado no solo está imputado, sino sobre todo en las que está procesado, como habló la diputada Litza. Ahora, durante la intervención del diputado De Vido en su defensa, tengo que advertir una falta a la verdad. No es verdad que la Auditoría General de la Nación le dio certificado de buena conducta durante su gestión. No es verdad que la cuenta de inversión o las cuentas de inversión aprobadas hablan acerca de su gestión. Las cuentas de inversión, para que el que no lo sabe, justamente se aprueban en el seno de este recinto, pero hablan de una porción mínima de lo que el diputado De Vido hablaba. Hablan de un tema que tiene que ver con lo financiero patrimonial, no hablan de la gestión. Ahora, si el diputado De Vido también habló de que la Auditoría General de la Nación hizo un buen trabajo, también tendrá que reconocer todos los informes de gestión en los que habló de su desempeño como ministro de Planificación. Estos informes que tengo que reconocer también el arduo trabajo que ha efectuado no solo el sindicato al que represento, que es APOC, para poner a la Auditoría General de la Nación y al control en un estatus diferente, sino al expresidente de la Auditoría General de la Nación, que no pertenece a mi partido, pero a quien tengo que reivindicar, que es el expresidente Leandro Despuy, que llevó a la Auditoría General de la Nación a un estatus altísimo por su trayectoria y por su valentía. Logramos dentro de la auditoría que fueran públicos y, por supuesto, el diputado De Vido y ningún diputado acá debe desconocer el contenido. Por eso, no engañemos a los ciudadanos acerca de que la Auditoría General de la Nación no observó acerca del funcionamiento y del desempeño del Ministerio de Planificación. Los informes, muchas veces es verdad, llegan tarde o nos dan un trago amargo porque llegan a destiempo de los tiempos de la ciudadanía. Pero para mencionar muy rápidamente, voy a mencionar los informes hay 3 informes que alertaban acerca de la tragedia que finalmente se llevó a cabo en el 2012. Alertaban acerca del mal mantenimiento inadecuado y deficitario de las vías, del material rodante, del perjuicio económico que estaba provocando y de la inseguridad del sistema ferroviario. Respecto de la compra de material ferroviario a España y Portugal, la Auditoría General de la Nación habló de sobreprecios, habló de la ausencia de controles mínimos en el que se encontró el estado y el material rodante y, por supuesto, en reiteradas oportunidades habló de los incumplimientos de los concesionarios. De la misma manera, respecto de la causa vinculada con la renegociación de los contratos ferroviarios, hay 4 informes lapidarios que aconsejan en todos los casos la rescisión de los contratos. Y, por último, respecto de los subsidios irregulares al gasoil, hay un informe también donde se comprobaba que las empresas adulteraban los kilometrajes para recibir beneficios mediante controles y normas que la propia Secretaría no definía adrede. Me faltó, discúlpeme, la causa vinculada con el direccionamiento de la obra pública. Acá hay un informe también de la Auditoría General de la Nación que se acercó a la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que lo tuvieran a la vista y, como se dijo en este recinto, para que se pudiera también en la comisión estudiar pormenorizadamente cada uno de los informes. Y en este informe que habla de la obra pública, justamente se hablaba respecto de la falta de criterio para el otorgamiento y que quedó demostrado que hubo un redireccionamiento de la obra pública
para beneficiar a ciertas provincias y a ciertos empresarios. El trabajo de la auditoría, no puedo dejar de decirlo, hizo un trabajo profundo, hizo un trabajo profuso, hizo un trabajo profesional y todavía la Auditoría General de la Nación espera una deuda de este Congreso Nacional. Espera una deuda que tenemos desde el año 1994, que es reglamentar sus facultades. Como dije en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la auditoría hizo lo que pudo dentro de las facultades que le tienen atribuida un artículo que todavía, después de más de 20 años, no fue reglamentado. Nosotros en el Frente Renovador no improvisamos, argumentamos nuestros dictámenes, no nos movemos con pasiones revanchistas. Para nosotros esto no es un tema personal. Lo que sí quiero terminar diciendo que no nos acordemos de los organismos de control cuando estallan los escándalos a nivel mediático, que esto nos sirva y vamos a acompañar y vamos a pretender la aprobación de nuestro dictamen respecto de la exclusión del diputado debido con las más absolutas de las convicciones, pero entendiendo que esto nos tiene que dejar un aprendizaje. No sabemos cómo va a salir la votación, pero el aprendizaje que nos tiene que dejar para este gobierno también y para todos los gobiernos que vengan es que la rendición de cuentas y la transparencia tiene que ser un mecanismo inherente al sistema democrático. Tiene que ser un mecanismo que fortalezca las instituciones y la confianza social. Hemos perdido los políticos ese vínculo con la ciudadanía y no nos tienen confianza. La rendición de cuentas de nuestros actos tiene que ser eso, el vínculo, el puente entre el poder político y los ciudadanos. Propongámonos todos los diputados, todos los políticos, independientemente del color al que pertenezcamos o al bloque, hacer esto. No nos olvidemos que este gobierno lleva muchos meses de gestión y va a llegar un momento en que va a tener que rendir cuentas de sus actos y de su gestión. Ojalá que tengan la misma responsabilidad para hacerlo y esta es nuestra responsabilidad también como cuerpo legislativo. La Auditoría General de la Nación es el brazo técnico del Congreso y el Congreso de la Nación tiene a su cargo el control también de los actos. Hagámoslo hoy y siempre más allá de los colores políticos. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Pitiot. Comparten el tiempo de 15 minutos la diputada Alicia Siciliani y la diputada Graciela Cusinet. Tiene la palabra la diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, en primer lugar, queremos enfatizar que no estamos analizando ninguna exclusión de tipo penal. No estamos juzgando delitos, estamos juzgando conductas. Y cuando la conducta de un diputado afecta de manera sustancial el decoro o la honorabilidad de todo el cuerpo, es razonable que se lo separe de su cargo siempre que se respete el derecho a defensa. Y nosotros creemos que este cuerpo ha respetado el derecho de defensa del diputado debido. Lo ha hecho en las comisiones y lo hemos escuchado hoy acá en el recinto. Y nosotros vamos a apoyar la exclusión del diputado debido, porque defendemos las instituciones y defendemos la democracia. Y creemos que cuando la política y las instituciones se alejan de la sociedad, ahí realmente está en peligro la democracia. Y estamos convencidos de que no estamos generando ningún antecedente peligroso para las instituciones. Muy por el contrario, estamos convencidos que es un día muy importante para la sociedad argentina, porque la sociedad argentina hoy está pendiente de este debate y es muy importante que la sociedad se preocupe por el decoro, la conducta y la transparencia de sus representantes. No queremos más el roban pero hacen. Queremos funcionarios y representantes del pueblo transparente.
Y no podemos entender ni avalar la conducta de nuestros compañeros del Frente de Izquierda, que dicen que no se puede tratar los temas de corrupción o de transparencia porque haya que hablar de empleo y de producción. No va a haber empleo ni producción si no hay un Estado decente. El que le roba al Estado le roba a los pobres. Los ricos no necesitan del Estado, los ricos tienen el mercado, tienen los privilegios del capital, tienen la tecnología del siglo XXI y los trabajadores necesitan del Estado. Y necesitan del Estado no como el que vimos, porque a nosotros no nos contó nadie el tema de los sobreprecios. En Santa Fe lo vivimos. Teníamos los contratos de obra pública más importantes de la provincia de Santa Fe con los acueductos en licitación por la firma Odebrecht con acuerdo del Ministerio de Planificación que dirigía el señor Devido con sobreprecios. Y hemos hecho caer esa licitación y ahí sí que hubo persecución política. Vaya si hubo persecución política, pero no le tenemos miedo y nos ponemos a disposición de la justicia y de la sociedad, porque cuando en este cuerpo fuimos agraviados violentamente, y recuerdo hoy al diputado Juan Carlos Zabalza, cuando se levantó porque se nos intentó vincular nada menos que con el narcotráfico, la mayoría de los diputados de este cuerpo se levantó a acompañarnos hasta semejante infamia. Entonces estamos seguros que no estamos generando ningún antecedente, porque no nos van a perseguir si no robamos, y no nos van a perseguir si no somos transparentes. Y eso es lo que hoy estamos votando y lo que estamos absolutamente seguros. Y además le queremos pedir al Senado de la Nación que traten la ley de extinción de dominio, que trate la ley del arrepentido. Y le queremos pedir al bloque de Cambiemos que nosotros no resignamos el artículo 37 para investigar Odebrecht para atrás. No nos queremos resignar a eso. Queremos la comisión bicameral, queremos poder contratar vía la comisión al ex fiscal Manuel Garrido para que ayude a este cuerpo y este cuerpo asuma la responsabilidad política de esclarecer y ayudar a la justicia, y que este cuerpo también revise el Consejo de la Magistratura, porque si la justicia no hace justicia que está esperando la sociedad, nosotros como cuerpo tenemos que dar una clara mensaje político a la sociedad. Nunca más a la corrupción. Y bienvenida a las elecciones, bienvenido el debate político. No discutamos del color del pelo, del vestido del candidato. Discutamos estas cosas. ¿A quién votamos? ¿Para qué nos sentamos en estas bancas representando al pueblo? Y queremos seguramente discutir los temas del empleo y de la producción, pero también los temas de la corrupción. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Sicilia.